el curso de la historia a veces parece medio enredado, porque un autor dice una cosa y describe ciertos puntos, otro autor agrega otra cosa, y así conforme va pasando a lo largo del tiempo, parte del esfuerzo que hacen las asociaciones y los que se encargan de los sistemas de salud es de crear guías clínicas para que desde un primer nivel, o sea, médicos generales, médicos familiares, empiecen a identificar en qué consiste no solamente las enfermedades, sino la mayoría de las enfermedades que representan un problema de salud pública, y que todos hablemos, ellos nos ayuden a detectar tempranamente estos problemas, y nos ayuden a los que estamos un poquito más arriba a tener mayor captación de estos pacientes. Era la siguiente, por favor. De tal forma que entonces las guías, o la guía que se maneja ahorita en México, que fue diseñada por la IMSS, que es el diagnóstico y manejo del trastorno del espectro autista, felizmente ya agregaron este título, siendo que ellos, como vamos a ver, todavía se basaban en el DSM-4. Entonces ellos lo definen como el conjunto de problemas vinculados al neurodesarrollo, con manifestaciones preferentemente cognitivas y de comportamiento que ocasionan notables limitaciones en la autonomía personal, y sobre todo es una importante causa de estrés a la familia. Era la siguiente. Se definía y se debe definir como un trastorno del espectro autista como la presencia de alteraciones en interacción social, comunicación, importante restricción en el repertorio de intereses y actividades de las conductas y comunicación. Eso, como ven, ya es así como que la síntesis de todo lo que el doctor Sandoval nos presentó en cuanto a la historia, ¿no? Todo lo que fueron aportando los que lo describieron, lo que fueron, a fin de cuentas, eso. Y entonces, si se fijan, estos eran los dos esquemas que nos presentaban. Por parte de la OMS decían, pues hay autismo infantil, síndrome de Rett, otros trastornos, síndrome de Asperger, autismo atípico, otros trastornos del desarrollo, trastorno del inespecífico y trastorno hiperactivo con discapacidad intelectual y movimientos estereotipados. O sea, de repente así como que muy revuelto. Esta clasificación no la vamos ahorita a revisar, porque de hecho está en revisión por los que dicen que saben allá a cargo de la OMS, y ahorita todavía se están haciendo los grupos de trabajo. Va a salir el CIE-11 probablemente en 1 o en 2 años. Salió el DSM-4TR en el 2010 aproximadamente, el 4, y el TR 4 o 5 años después. Y estos, como vamos a ver ahorita, pásenme la que sigue. Ustedes van a decir, bueno, para empezar, ¿qué es el DSM? Porque de repente todos oyen esas famosas palabras. No significa otra cosa más que Manual Diagnóstico y Estadístico de las Enfermedades. Porque eso también es importante acotar, no es un libro de texto de psiquiatría. De repente he revisado algunos artículos que hacen referencia a estos sistemas clasificatorios y dicen, es la Biblia del psiquiatra. No, este no es un texto de psiquiatría. Esto nada más es un conjunto de ítems o de puntos que tenemos que revisar para que cuando hagamos un diagnóstico yo esté diagnosticando lo mismo que tú. Hasta el DSM-4TR, que salió en el 2004, había categorías diagnósticas estrechas. ¿Esto a qué se refiere? A que si yo voy a hablar de una enfermedad, tiene que cumplir, incluso ahí ponen, por lo menos con 3 o 4 de los siguientes 6 puntos. Este y este. Entonces, si no cumplía, o le faltaba uno, o le faltaba un mes para que dijeran el tiempo que era, entonces decían, ah, pues no, sí parece, pero no es. Entonces había un rubro hasta el final, decían trastorno depresivo no especificado, trastorno generalizado del desarrollo no especificado. Entonces, como no se cumplía bien con todas las categorías, pues entonces se abusaba mucho de no especificado. Entonces, en realidad no estábamos
teniendo ese consenso diagnóstico, porque era peor, ya todo caía y lo que más había era no especificar. Ya para el DSM-5 entonces dicen, bueno, vamos a quitarnos de rollos, o sea, ya no vamos a utilizar un diagnóstico que se llama multiaxial, porque eso, como decía en el punto que me salté en la diapositiva pasada, se utilizaban diferentes ejes. Decían, bueno, en el eje 1 vamos a poner la enfermedad mental, en el 2 si es que tiene retraso mental o problemas de personalidad, en el 3 si es que tiene una enfermedad médica, en el 4 cuál es su nivel de apoyo social o su interacción social, y en el 5 pues su funcionamiento. Entonces todavía era más rollero la cosa, ¿no? Entonces pareciera como si la enfermedad mental fuera independiente de los otros 4 ejes. Entonces aquí dicen, bueno, eso complica mucho las cosas para el entendimiento de las enfermedades, porque en realidad las enfermedades mentales o los trastornos mentales también son entidades patológicas. Entonces hay que considerarlos como el diagnóstico, como diagnóstico principal. Se trata de evitar el abuso de eso. Y los criterios o categorías tienen que estar validados ya por antecedentes, que quiere ser marcadores genéticos, antecedentes de familia, temperamento, situación ambiental, validadores concurrentes, esto es, qué hay en evidencia, como ya nos mostró el doctor, de marcadores genéticos, estratos neuronales, biomarcadores, procesos emocionales, cognitivos, la sintomatología y validadores predictivos, cómo va su curso clínico y la respuesta al tratamiento. Entonces se hace como ya no solamente una situación diagnóstica, sino también apoyado, les decía, en todo un conjunto de evidencias médicas en los 3 ámbitos de la posible enfermedad, la que sigue. Y además estos validadores ya no son independientes, porque antes era o es esto o no es. Entonces de repente los que nos dedicamos a la salud mental decimos, pues no es depresión porque no cumple los criterios. Y aunque el paciente está por suicidarse, pero no es depresión, ¿no? Y así nos las aventábamos. Entonces aquí realmente se tomó en cuenta que no hay que tomar las enfermedades mentales como categorías, sino como dimensiones. Así como en el caso del autismo, no como categorías tecnológicas, sino como un espectro que tiene diferentes características de enfermedad y diferentes intensidades de las manifestaciones. De tal forma que entonces hay espectro de la esquizofrenia, trastornos bipolares y trastornos relacionados, de los síntomas depresivos y de los trastornos de la ansiedad, por poner unos ejemplos. La que sigue, por favor. Ahora, ¿cómo se fue integrando el autismo, o el mal llamado rasgo autista, como ya comentó el doctor, en estos manuales estadísticos y diagnósticos? Decíamos entonces que los primeros, que fue en el 52 y en el 68, era, como ya notó el doctor, era un síntoma de la esquizofrenia. ¿Por qué? Porque los niños parecían o tenían características similares a la esquizofrenia. Fue incluido en el capítulo de trastornos de inicio de la infancia, la niñez y la adolescencia. Y les dio por llamar, les dije, en inglés le pusieron trastornos persistentes del desarrollo, pero la traducción hacia el castellano le pusieron generalizados. Y entonces dijeron, pues, y dentro de este se incluye casi uno independiente del otro, el autista, el red, desintegrativo, Asperger, generalizado. El desarrollo, que era donde más diagnosticaban, el no especificado. La que sigue, totalmente similares, no se cumplían completamente. Podía cursar con alteraciones en coordinación motor gruesa, alteraciones visoespaciales, pero no había problemas en el desarrollo del lenguaje, ni había problemas en la cognición, ni había problemas en la autoayuda. Decían que se presentaba más en niñas ligada al cromosoma X, en la cual, a pesar de que le consideraban que era trastorno generalizado del desarrollo y que compartía aparentemente el núcleo de las 3 alteraciones del autismo, se encontraba que en realidad lo que pasaba en ellos es que había una desaceleración del crecimiento craneal. A partir del quinto mes la cabeza, como que les empezaba a ser chiquita o les crecía menos rápido que el cuerpo. Se perdía, entonces esto sí era, digamos, un cuadro neurológico más franco.
se perdían habilidades manuales intencionales y comenzaba el desarrollo de movimientos estereotipados. Y en esto era lo que decían, pues de esto se parece al autismo. El autista también, o el paciente con autismo también tiene esta tendencia a tener movimientos repetitivos. Alteración de la coordinación y la marcha y movimientos del tronco, pero esta era repercusión del problema de la compresión del sistema nervioso central. Y las alteraciones sociales del lenguaje se presentaban prácticamente ya al último, pero estas eran más severas. Actualmente pues ya se sabe que es un problema independiente. Decían que también tenía parecido al autismo, alteraciones en la red social, comunicación, patrones de conducta, pero aquí el niño tenía un desarrollo completamente normal hasta los 2 años. Se les empezó a incluir a algunos pacientes con retraso mental como si fueran del espectro autista o de retraso al desarrollo. Entonces se dan cuenta que no, que tienen, sí existe cierta coexistencia, comorbilidad con compromiso del desarrollo intelectual, pero no es una constante. Y en que tiene un carácter insidioso súbito, invariablemente tienen un retraso mental y es grave o profundo. Actualmente se sabe que es un trastorno raro escaso, mucho menos frecuente que el trastorno del espectro autista y que es más frecuente en varones que en mujeres. A diferencia del otro de red, que era más frecuente en las mujeres. La que sigue. Y entonces estaba el no especificado. Me decía, bueno, pues si no cumplíamos con todo lo que decíamos pues tiene como que un detallito de tiene como un detallito del otro, o a lo mejor lo que nos sucede a la mayoría, pues si no tengo la experiencia de interrogar, entrevistar o conocer los mecanismos diagnósticos, pues entonces, pues si lo voy a poner para no quemarme, voy a poner no especificado, ¿no? Vamos a tratarlo no como un conjunto de categorías prácticamente indistintas, sino vamos a tomarlo como un continuo, como una dimensión, la dimensión de los trastornos del espectro autista. Y entonces, evidentemente, para que se llame trastorno del espectro autista, se tiene que cumplir con los criterios el A, B, C y el D. En el A, pues lo que ya se sabe, el déficit persistente de comunicación, interacción social, pero esto no se atribuye a un retraso generalizado del desarrollo. Aquí sí hace la división, porque hay otras enfermedades, otros síndromes genéticos, otras cosas en donde el desarrollo temprano se empieza a limitar, pero ya no se les incluye aquí en estos ya son entes independientes. Entonces necesitamos la visión objetiva de un tercero que nos diga, según su nivel de desarrollo hay estos problemas, que puede ser mantener un comportamiento apropiado en contextos sociales, problemas para compartir juegos imaginativos o hasta la aparente ausencia de interés en otras personas. El criterio B, tener patrones de comportamiento, intereses o actividades restringidas y repetitivas que tienen que estar manifiestas por lo menos, punto número 1, en el habla. Movimientos o manipulación de objetos estereotipados o repetitivo, que pueden ser desde estereotipias motores simples, ecolalia, eso de que parece como si se está burlando de mí o qué, pero es una palabra y me la repite, ¿no? Manipulación repetitiva de objetos o a veces frases idiosincráticas como las que luego me dicen. Puede haber hiper o hiporreactividad a los estímulos sensoriales o inusual interés en aspectos sensoriales del entorno. Y el criterio C, los síntomas deben estar presentes en la primera infancia. De esto, quizá cuando ya hay hermanos es cuando se pueden dar cuenta, cuando son los primeros hijos, les cuesta un poquito más trabajo y si no hay relación con primos. Evidentemente, entonces viene lo que es, qué es lo que no debe ser. O sea que estas alteraciones no se explican por un problema de discapacidad intelectual. Así es como le llaman ahora en el DSM-5 al retraso mental. Ya no se le llama retraso mental, no sé si lo toman muy insultante o como sea, pero ahora la discapacidad intelectual ni tampoco es un retraso general del desarrollo.
se puede ser y es otra cosa. La discapacidad intelectual, o antes llamada retraso mental, y el trastorno del espectro autista pueden coexistir, pero siempre hay que considerar el estándar de la comunicación social. Y de hecho aquí es cuando ya entra todo lo que es, acuérdense que esto con muchas áreas de la medicina se espera debe ser de un abordaje multidisciplinario. Entonces tiene que haber una comunicación ya sea con especialistas bien dedicados a esto o con psicólogos que conozcan y tengan entrenamiento en aplicar las pruebas clinimétricas para poder hacer el diagnóstico. Y entonces aquí es donde dicen, el trastorno del espectro autista abarca lo que antes era el trastorno del autista, el trastorno o síndrome de Asperger y el trastorno generalizado del desarrollo no especificado. Ya esos ya no se llaman así. Ahora todos son trastornos del espectro autista. Aquellos con déficit importante de comunicación social sin criterios del trastorno del espectro autista, o sea, los 4 criterios que acabamos de ver, entonces habrá que estudiar si se trata de otra patología aparte que se llama trastorno de comunicación social. Si hay alguna alteración del lenguaje, si hay alguna asociación o condición médica, genética o ambiental asociada, si está asociada con algún otro trastorno del desarrollo mental o conductual, porque pues como todo siempre existe, saben ustedes, existen lo que se llaman comorbilidades. Hay pues, como dicen coloquialmente, uno puede ser cacarizo y tener acné, no son exclusivos. Entonces igual acá, no el hecho de que tenga espectro autista, entonces, no, pues este ya no puede tener trastorno por déficit de atención, ni este ya no puede tener trastorno obsesivo compulsivo, ni tampoco puede tener síntomas psicóticos. No, puede haber comorbilidad consistencia. Eso se refiere con que existe asociación con otras, o incluso si hay problemas de movimiento muy severos, si tiene o no tiene catatonia. La que sigue. El síndrome de Rett, que antes era dentro de esos, ahora ya no. Ahora es un diagnóstico diferencial. ¿Qué otros diagnósticos diferenciales que a veces se pueden confundir? El mutismo selectivo. Chamaco que solamente en condiciones especiales, pues ahora no hablo y no digo, ¿no? Pues el chamaco pues hace como que no oye, no, lo que pasa es que su atención está dispersa y está papaloteando para todos lados, pero en realidad en eso se parecería, pero no realmente si uno lo ve estrictamente ya las patologías a la par no tienen nada que ver, aunque pueden coexistir. Y finalmente pues la esquizofrenia, ya nos decían en la historia, y por eso se le llama autista desgraciadamente, o autismo, porque era o sigue siendo un criterio o característica de los esquizofrénicos. Pero bueno, se le quedó nada más el nombre, pero la esquizofrenia pues es otra enfermedad muy diferente. La que sigue, por favor. Y les digo, puede haber comorbilidades, puede que haya, ya no tan frecuentes, decían, pues si tiene autismo, pues de seguro tiene retraso mental, casi como que van juntos, inseparables, como el gansito y la mermelada. No. Algunas se sabe que menos del 30 o del 20% tienen un retraso mental, un trastorno intelectual grave. Pueden tener un trastorno del lenguaje, pueden tener déficit de atención, pueden tener ansiedad, que a veces eso es el trasfondo de esas famosas rabietas o de los cambios en la rutina. Lo que estamos generando es una ansiedad muy fuerte, o cuando no les entendemos el tipo de estímulos a los que tienen que estar, entonces empiezan a generar ansiedad. Y otros enfermedades, incluyendo otras enfermedades médicas de otro tipo. ¿Sí? La que sigue, doctor. A fin de cuentas, hacer el diagnóstico es para tener una enfermedad disponible, para desarrollar un buen plan de tratamiento, un esquema que sea comprensivo y obviamente tiene que estar bien ubicado en un contexto cultural y social del individuo. La que sigue. ¿Qué tiene que incluir un buen diagnóstico, un esquema de diagnóstico de esta índole?
una historia clínica cuidadosa, un resumen de factores sociales, psicológicos, biológicos que participaron en la aparición del trastorno mental. Evidentemente se requiere entrenamiento clínico, de tal forma entonces las guías dicen que hay un algoritmo, ¿no? Claro que esto va dirigido principalmente para médicos, porque son guías de práctica clínica. Entonces se supone que el médico de primer contacto está supervisando a su población. Entonces de los 0 a 6 años, pues ellos tienen que conocer escalas de evaluación del desarrollo, señales de alerta en cuanto al desarrollo como tal, factores de riesgo, eso tiene que ir bien vaciado en la historia clínica, en una buena interrogatorio, y ya incluso hay algunas pruebas que se aplican hacia los padres en donde se les contestan sí o no sobre preocupaciones específicas que nos orienten a si puede existir o no. Entonces si se sospecha, si dice que no, pues bueno, entonces si se descarta otro problema de desarrollo, pues probablemente se sigue vigilando. Pero si hay sospecha, pues entonces hay que, si tienen menos de 2 años, entonces se tiene que remitir a la atención especializada, porque pues en realidad a veces atender a niños y adolescentes es difícil, pues a uno de menos de 2 años es mucho más, ¿no? Si tienen entre 16 y 30 meses ya existen instrumentos, que es le llaman el checklist de los criterios para autismo para preescolares. Hay una versión incluso actualizada más completa que es la Q, o la escala de si sale que hubo problemas en esta o en la evaluación autónoma, pues igual remitir. Acuérdense, esto nada más es así como de tamizaje, no es para que médicos de contacto, psicólogos hagan ya el diagnóstico, a las horas que yo me paro el cuello, yo lo hice, yo lo mandé. No, esto es nada más para sospechar. Si tiene más de 5 años se emplea ya otra escala que es la autónoma. Igual, si parece que sí, pues entonces a la atención a centros de referencia. Si hace que no, pues entonces seguir con la vigilancia. Si no somos médicos, si no somos psicólogos, si nada más tenemos familiares, primos, como sea, tampoco se trata de que andemos haciendo diagnóstico de camión, ¿no? En eso de autismo, entendido literalmente o etimológicamente, no es. Ellos sí se comunican, se esfuerzan a diario, sienten, no son indiferentes y viven aislados del mundo. Entonces a lo mejor dentro de unos años habrá una, pues no sé, todo que ponen encuestas o algo así para que se le quite el nombre, ¿no? O algo así. Entonces hay que quitar o hay que difundir la realidad de este espectro sin mitos. Entonces antes de utilizar autista a la ligera, es como, bueno, soy psiquiatra, ya por eso también nos disgusta cuando alguien le dice, estás loco, ¿no? Estás demente, o sea, no utilizan las frases para agredir, para denostar, para insultar. Igual esto, ¿no? Se utiliza muchas veces para descalificar personas o instituciones. Entonces, pues muchas gracias por su atención.